corazón. Dice que partían el pan con sencillez de corazón, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que tenían que ser salvos. El Señor añade cuando somos sencillos, cuando estamos juntos. Y por cierto, esta semana, jueves, ya empezamos la reunión de células. Esta semana empezamos ya. Que se acabó la fiesta y ya este jueves a las 7 en casa de Rosa. Ahí ya empezamos las reuniones. Pero necesitamos esa sencillez de corazón. Si algo quiere el Señor de nosotros, nos lo hará saber. Si algo el Señor quiere de nuestras vidas, Dios nos lo hará saber. Tú tienes la palabra de Dios para crecer, para estudiar, para avanzar en tu desarrollo. O sea que el crecimiento no te lo da solamente el venir a la iglesia. Aquí en la iglesia tú recibes la exhortación, recibes el camino, recibes dirección, recibes una palabra, por supuesto. Pero el crecimiento espiritual es algo tuyo. El crecimiento espiritual es tu vida privada con el Señor, tu oración, tu entrega, el estudio de la palabra, el obedecer al Señor. Eso es tu crecimiento. O sea que nadie crece por asistir a muchas reuniones, que está bien, pero el crecimiento es algo que es tuyo, que es personal. Tú tienes que dedicarte, tienes que esforzarte. Si no te esfuerzas y simplemente te conformas con lo que sale desde aquí, desde el púlpito, pues no es suficiente, porque hay muchas horas, hay muchos días, hay muchos minutos. Ocupamos el tiempo en muchas cosas, por eso necesitamos tener una devoción personal, sea por la mañana, al mediodía, por la tarde, en el momento que tú escojas, tener un tiempo de devoción para el Señor. Y eso es personal, es tu ofrenda, es tu dedicación. Y sobre todo que tú tengas a alguien que te pueda corregir, alguien que te pueda exhortar, alguien que pueda decirte realmente cómo está tu vida espiritual. Necesitamos el espejo. Y el espejo muchas veces, desgraciadamente, es el pastor. El pastor es el que trae la palabra y nos muestra muchas veces cómo está nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, hay mucha gente que no quiere congregarse porque va por libre. Cuando tú vas por libre no tienes quien te corrija. Cuando tú vas por libre no tienes a nadie que te diga dónde estás fallando y cómo el Señor quiere, qué quiere revelarte, qué quiere el Señor de ti. Por eso Jesús lo dijo: habrá un pueblo, habrá unas ovejas, habrá un pastor, y ese pastor es el que te va a corregir. Sabemos que dependemos de Él para todo. Yo traigo una palabra hoy que, bueno, yo quiero acabarla entre hoy y mañana porque es larga, pero viene de la comunión con el Señor, viene de la comunión con el Espíritu Santo, viene con esa comunión del Espíritu Santo que es tan necesaria para nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que no salieran a predicar, hasta que no recibieran la llenura del Espíritu Santo, que no salieran. Necesitaban ser tocados y tomados por el Espíritu Santo, porque algo iba a pasar con ellos. Jesús les dejó esa expectativa, esa expectación. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir, no sabían lo que iba a venir. Ellos no sabían, simplemente sabían: esperaros, porque yo voy a derramar sobre vosotros una unción, algo especial, que será el Espíritu Santo.
Y en el día de Pentecostés, el día de Pentecostés era una fiesta judía, donde allí se reunían de todos los lugares, venían de Etiopía, venían de Asiria, venían de Jordania, venían de muchos lugares de los alrededores, venían a esa fiesta de Pentecostés. Y dice que en ese día tan especial, ahí, después de haber estado 10 días reunidos en un lugar llamado el Aposento Alto, 120 personas, estaban todos reunidos, entre ellos también la madre de Jesús, María. Dice que de repente vino un viento recio, un viento que empezó a moverlo todo, y empezaron a aparecer sobre ellos lenguas de fuego, y empezaron a hablar otras lenguas. Dice que allí habían de muchos lugares y les oían cómo hablaban y cómo glorificaban a Dios en su propia lengua, y se quedaban maravillados porque estaban diciendo: ¿no son estos judíos todos? ¿Cómo les oímos hablar en nuestra lengua? ¿Quién les ha enseñado a ellos? El Espíritu Santo vino en aquel día y empezó a derramar una bendición especial. Eso no solamente ocurrió el día de Pentecostés, sino que también ocurrió en la casa de Cornelio, un centurión romano. Fijaros, un romano, un centurión, un jefe, alguien con una responsabilidad, porque un centurión era el que estaba a cargo o al mando de 100 soldados, por eso se llama la palabra centurión, de 100 soldados. Se le apareció un ángel a Cornelio, y ese ángel le dijo: vendrá a tu casa alguien, Pedro, ve a buscar a Pedro, y él te dará razones, él te predicará el evangelio, él te dirá lo que tienes que hacer. Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, porque un judío entrar en la casa de un romano era inmundo, era inmundicia, no se podía. Pero sin embargo ya Pedro había tenido una visión. Cuando él estaba orando, vino una visión sobre él y le dijo: vendrán a buscarte 3 hombres para que vayas a tal sitio, no te niegues. O sea que fíjate cómo Dios traía ángeles, avisaba, ¿verdad? Avisó a Cornelio, avisó a Pedro, le dijo incluso dónde tenía que ir. Dios nos habla muchas veces a través de sueños, Dios nos habla a través de revelación. A José, el padrastro de Jesús, le dijo que cogiera al niño y se fuera a Egipto, porque Herodes estaba matando a un montón de niños en aquella época, porque se había enterado por aquellos 3 astrólogos que vinieron de que había nacido el Mesías, había nacido el rey de los judíos, y como él no quería más rey que él, empezó a matar a todos los niños de 3 años para abajo, empezó a matarlos. Hubo una gran matanza. Pero José, revelándosele el Señor en los sueños, le dijo: toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. Fíjate cómo Dios se revela en lo sobrenatural en nuestras vidas, y cuando Él quiere algo nos lo hace saber, nos lo hace entender. Si tiene que enviarte un ángel, te enviará un ángel. Si tiene que traerte un sueño por revelación, te traerá un sueño por revelación. Si tiene que traerte una visión, te traerá una visión. Si tiene que traerte a alguien especialmente, a veces no es un ángel, a veces es una persona que trae un aviso para tu vida. Pero hermanos, tenemos que estar atentos en la comunión del Espíritu para que Dios pueda hablarnos. Normalmente estamos muy despistados, pero para que todo eso ocurra, nuestras vidas tienen que estar en santidad, para que Dios nos hable, para que Dios se revele, para que Dios nos muestre. Y el mundo tiene que estar alejado de nosotros. No podemos servir a 2 señores a la vez. No podemos servir a Cristo y a la política. No liga. Cristo y política no liga. O eres de Cristo o eres un político. No puedes servir a 2 señores. Jesús dijo: no puedes servir al mundo y servir también al Señor. Por eso tienes que apartarte, te tienes que apartar. Si tú quieres que Dios te hable, te tienes que apartar a solas con Él.
para conocerlo. Tienes que tener intimidad con el Señor. Allí en la casa de Cornelio, cuando Pedro fue, él empezó a hablarle. Pedro empezó a hablar y dice que mientras estaba Pedro hablando, el Espíritu Santo vino como en el día de Pentecostés y empezaron todos a hablar en otras lenguas. Fíjate, un centurión romano hablando en lenguas, un centurión romano recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, y Pedro se queda así como diciendo: ¡ah! Pero también sobre los gentiles ha venido salvación, como a nosotros. O sea que Dios no hace acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. Bautizó en el aposento alto a los judíos, y ahora va Pedro y derrama el Espíritu Santo sobre el centurión romano, sobre otros soldados que estaban allí y también su familia. Dios es un Dios tremendo, sobrenatural, que hace cosas sobrenaturales y maravillosas. Uno de los dones que vemos, que quizás no le damos importancia, y a los dones hay que darle importancia, porque la palabra de Dios dice que anhelemos los dones del Espíritu Santo, que lo anhelemos, que los deseemos, que deseemos los dones. Porque si tú no tienes los dones del Espíritu Santo, quiere decir que estás trabajando en el Señor en lo natural, y en lo natural las cosas no funcionan. Si haces las cosas por el Espíritu Santo los va a guiar, y vamos a ver la mano de Dios de una forma o de otra, la vamos a ver. Pero si hacemos las cosas en lo natural, no vamos a ver nada. Estamos esperando que Dios lo haga todo, y Él no funciona así. Vamos a Judas 1. Solo tiene un capítulo. Judas solo tiene un capítulo. No hay más. Y en el verso 20 dice... Vamos a dejar que lo encuentre Andrés. Y si lleváis la Biblia, no os avergoncéis de llevar la palabra de Dios. No os avergoncéis de llevar la Biblia. Hoy todo el mundo lleva el móvil, pero es bueno llevar la Biblia en papel. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Fíjate, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea que nuestra fe es santísima. ¿Y cómo edificamos nuestra fe? O sea, porque la palabra edificar significa levantar. La palabra edificar significa un edificio que va poco a poco construyéndose y edificándose y haciendo más grande. Así es nuestra fe y así es nuestra vida cristiana. Pero dice que se edifica cuando estamos orando en el Espíritu Santo. Se puede orar de dos maneras en el Espíritu Santo. Una, cuando tú estás en esa comunión con el Señor orando, y Dios te trae, por ejemplo, hay momentos en los cuales estás orando y Dios te trae una visión y te está mostrando algo y tú estás orando por esa visión. Te trae en el pensamiento a una persona y empiezas a orar por esa persona en particular. Te trae a alguien en particular que quizás ni pensabas en ese momento en esa persona, y te lo trae y tú empiezas a orar por esa persona. Eso es una forma de orar en el Espíritu Santo. Pero hay otra forma de orar en el Espíritu Santo que nos ha sido dada y que tenemos que anhelar, si es que no la tenemos, que son las lenguas. Las lenguas es la oración del Espíritu Santo. ¿Por qué las lenguas es la oración del Espíritu Santo? Porque cuando estamos orando en lenguas, dice la palabra, luego lo vamos a leer en el libro de Corintios 14, dice que no oramos a hombre, sino que oramos a Dios, porque nadie le entiende. Quiere decir que si nadie le entiende, no estamos orando en ningún idioma conocido, porque si tú oras en chino y si hay un chino al lado te entiende, y si tú oras en inglés, si hay un inglés al lado te entiende, y si hay un francés te entiende. O sea que es una lengua desconocida. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que el que ora en lengua está orando a Dios porque nadie le entiende, dice, pero ora misterio y está edificándose. Por eso
qué bueno es que cuando tú estés en tu casa, si tú has sido bautizado con el Espíritu Santo, y si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tienes que pedirle al Señor que lo haga, que te bautice. Tienes que anhelarlo, porque primeramente los dones se anhelan, primeramente los dones se piden. Tú tienes que desearlo, pedirlo, anhelarlo. Señor, necesito, porque eso te da fuerza. Luego lo vamos a ver. Cuando tú estás orando en lenguas, te estás edificando y te estás haciendo fuerte en el Señor. Claro, las lenguas para muchos parece como para tu mente es una locura. Porque cuando estás orando en lenguas es una locura y tu mente te va a decir, ay, pero ¿qué locura es esta? Porque tú estás ahí, oh, re, mama, calla, tasita, liba, baba, candara, mama. Y claro, la gente que puede estar a tu lado puede decir, ¿qué es? ¿Qué locura es esta? Pero dice la palabra que la congregación, cuando estamos reunidos, cuando esa oración en lenguas, tiene que haber traducción. Pero cuando estamos en intercesión, podemos orar en intercesión. Todos juntos orando en el Espíritu. No pasa absolutamente nada. Lo que sería desorden es que en medio de la reunión alguien empezara a hablar en lenguas sin ningún propósito y sin ningún motivo. Pero si la reunión está en marcha y el Espíritu Santo te toma, porque eso pasa en las reuniones, cuando el Espíritu Santo viene y te toma el Espíritu del Señor y tú eres tomado por el Espíritu, ya no te puedes callar. Ahí sí que tienes que hablar porque traes una palabra de parte de Dios o traes una profecía de parte de Dios para la iglesia o para alguien en particular. Y eso es muy importante que lo entendamos. No crecemos espiritualmente porque utilizamos mucho nuestro idioma natural. Y hay un idioma que es el idioma del Espíritu por el cual crecemos y empezamos a tener revelación de parte de Dios. Y empezamos a entender misterios que de otra manera sería imposible. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que cuando tú oras en el Espíritu Santo, estás metiéndote en las profundidades de Dios y Dios está trayendo revelación a tu vida. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Os digo que Dios envía ángeles. Os digo que Dios hace milagros. Que Dios hace maravillas, que Dios trae visiones, que Dios trae sueños, que Dios nos habla en lo oculto, en lo secreto, nos habla, nos da a entender, nos da a conocer cosas. Pero tenemos que emocionarnos con estas cosas, tenemos que anhelarlas, desearlas. Dice, aunque podamos orar siendo dirigidos por el Espíritu Santo, la oración poderosa nace del mismo Espíritu. Cuando oramos en lenguas, la oración en lenguas te pone en comunión con el Espíritu Santo, porque no oras egoístamente o sin saber, porque dice el libro de Romanos que el mismo Espíritu intercede por nosotros. Si yo te digo, ora por tal persona, vamos a orar por tal persona, tú quizás ni conoces a esa persona, y ¿cómo yo puedo orar por esa persona? Si desconozco a esa persona, ¿qué necesidades tiene esa persona? ¿Cómo puedo orar por esa persona? Pero cuando estás orando en lenguas por esa persona, y estás ahí, y estás ahí en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido y estás en tu pensamiento con esa persona, estás orando conforme a la necesidad perfecta de esa persona. Quizás estás pasando por un problema interno que tú desconoces y en tu oración estás deshaciendo y estás haciendo que Dios empiece a orar. Porque tenemos que ser espirituales, hermanos. Dios nos llama a ser espirituales. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. Y tú tienes que anhelar el Espíritu Santo, tienes que anhelar ese bautismo, tienes que anhelar la llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. Los hermanos, no os extrañéis si venís un día a una reunión de intercesión y veis a alguien que está orando en lengua. Tenéis que saber lo que es, tenéis que saber lo que es, que son las lenguas del Espíritu Santo. Porque hay muchos hermanos que cuando vienen dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué locura es esa? ¿Qué está orando ese hombre? ¿Qué es moro eso? ¿Eso es árabe? ¿Qué es eso? Eso son las lenguas del Espíritu. Eso es el poder de Dios derramado y tú tienes que anhelarlo. ¿Cómo viene eso? Eso viene bajo una llenura de Dios sobre tu vida. Como dice la palabra, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Empiezas a notar una presión aquí dentro y algo que viene de dentro y que te sale.
y lo primero que te sale cuando no has hablado nunca en lengua es porque no te sale lenguas profesionales, como yo digo, no te sale ese verbo, balbuceas y viene de dentro. Ríos de agua viva que vienen de dentro, porque te llena el Espíritu Santo por dentro, te llena de tal manera que empiezas a sentir la gloria de Dios sobre ti, electricidad, algo tremendo viene sobre ti, porque es la misma unción del Espíritu sobre tu vida que está llenando tu interior. Vasijas que están vacías, la llena el Señor de su aceite, y esa llenura nace el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando tú empiezas a sentir dentro de ti la llenura de Dios y empiezas, y no puedes parar de orar. Pero cuando dejamos de orar las lenguas, cuando dejamos de orar en lenguas, nuestra vida empieza a enfriarse, nos volvemos naturales. Cuando tú estás orando en lengua, tu mente no está pensando. Se han hecho estudios científicos que cuando estamos hablando, aquí hay un sistema que es el lóbulo frontal que se activa. Y cuando hablamos normalmente en nuestro lenguaje normal, se activa aquí unas neuronas en el lóbulo central. Pero cuando oramos en lengua, esto no se activa, porque no estás orando por tu mente, estás orando en el Espíritu. Científicamente se ha demostrado. Porque ya no oras con tu mente, oras en el Espíritu. Y cuando tú estás orando en lengua, tú estás recibiendo poder. Recibiréis poder. ¿Por qué Cornelio, un romano, tuvo que ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Por qué Cornelio, un romano, tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y empezaron todos a hablar en lengua, porque necesitaban el poder. Y si no hay Espíritu Santo, no hay poder. Cualquier situación te va a derrumbar. Por eso tú tienes que anhelar, Señor, yo quiero que me bautices con tu Espíritu Santo. Yo quiero recibir, Señor, esa llenura tuya. Y aquí dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Porque en aquel tiempo era normal que un muerto se levantara. Era normal que un ángel te visitara. Era normal que un cojo se levantara, empezara a andar. Era normal que viniera en bautismo del Espíritu Santo. Era normal, porque todo estaba tan reciente, la gloria de Dios estaba tan reciente. Pero hoy en día todo esto lo hemos trasladado simplemente a estudio en nuestra mente, y alejamos el Espíritu de nosotros y simplemente nos dedicamos a estudiar letra. Y tenemos que volver a lo primero, a la experiencia del Espíritu, porque es el Espíritu lo que da la vida. Es el Espíritu lo que te da fuerza, lo que te pone fortalecido para que tú puedas hacer frente a todo lo que tiene que venir. Mira Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Qué bueno que tú tengas una libreta, que sea tu libreta de apuntes. Que te miras un vídeo, te estés tranquilamente mirando un vídeo, que tú puedas ir a apuntar lo que tú estás aprendiendo de esa enseñanza. Que estás en la reunión, que puedas apuntar lo que estás aprendiendo de esa enseñanza. Que tú estás orando, que tengas siempre a mano una libreta, la Biblia y un bolígrafo para apuntar lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Qué bueno. Eso significa que le estás prestando atención a las cosas de Dios. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera el Espíritu, fijaros que pone Espíritu con mayúscula, habla del Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es un clamor, eso es una intercesión. Eso es algo que cuando nosotros empezamos a entrar en esa intercesión profunda, se rompen cadenas y empieza el Señor a glorificarse. Por eso la iglesia tiene que entrar en esta área del Espíritu, porque si no entramos en el área del Espíritu nos vamos a quedar como algo normal. Tenemos que entrar en el área del Espíritu para poder interceder. No le hagas caso a tu mente, porque tu mente te va a decir, eso es una locura, eso no sirve, eso no vale. Pero
Es la oración perfecta, la oración que está intercediendo. El mismo Espíritu Santo intercede por nosotros. Intercede por nosotros, por nuestras necesidades, intercede por nuestros problemas, y tenemos que dejar que fluya de nosotros esa intercesión en el Espíritu. Al principio todo lo que haces es frío, porque un motor no se calienta de seguida, sino que cuando ya lleva 4, 5 o 10 minutos el motor ya se empieza a calentar. Así pasa con nuestra vida. Oramos tan poquito que ni nos calentamos, ni calentamos, y oramos en la carne y lo dejamos 5 minutos, y cuando ya íbamos a entrar un poquito en el Espíritu ya lo dejamos, y así frío. Tú no sabes que para entrar en el Espíritu necesitas al menos un tiempo, aunque sea corto, pero necesitas un tiempo de estar buscando al Señor, y entonces ya verás cómo luego empiezas a entrar en ese anhelo, en ese gusto de orar. Porque orar, si no lo haces en el Espíritu, te va a costar mucho. Si no lo haces en el Espíritu, te va a costar muchísimo orar. Mucho. Pero cuando tú empiezas a ungir tu casa, tu vida, cuando tú tienes las lenguas del Espíritu Santo en tu vida y empiezas a orar en lengua, algo empieza a ocurrir a tu alrededor. Y empiezas a edificarte y a hacerte fuerte en el Señor. Dice, más el que escudriña, el 27, más el que escudriña los corazones, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, mira, ¿ves? Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Intercede por los santos, está trayendo un apoyo para la necesidad de cada uno. O sea que tú estás orando quizás por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, estás orando por familia, estás orando por alguien y no sabes realmente la necesidad, no sabes el problema. Se han encontrado casos de personas que quizás sus hijos no eran creyentes y sus hijos estaban a punto de sufrir un accidente, y la mamá o el papá ha empezado a tener una carga de oración y ha empezado a orar en lengua. Y sin darte cuenta, has impedido que tu hijo tenga un accidente o que pasara o ocurriera algo, porque vienen a veces como un río hacia nosotros, problemas que se pueden evitar cuando estamos orando. No entendemos el poder que tiene la oración. No comprendemos el poder que tiene la oración. Pero la oración es lo que riega, lo que levanta nuestra vida espiritualmente. Una vida sin oración es una vida muerta. Una vida que no ora es una vida que no ha entendido, no ha comprendido todavía quién es Dios. Por eso necesitamos. Ahora tienes que empezar a entender el propósito de Dios. Cuando estamos orando, fíjate si hay cosas por las que orar. Fíjate el mundo cómo está. El mundo está... Fíjate cómo está Australia, ardiendo por todos sitios. Ardiendo por todos sitios. El problema que hay ahora en Irán, no sabemos lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Porque Irán es enemiga de Israel. Imaginaros que Irán quiera hacer algo en contra de Israel. ¿Se lía? Hermano, la iglesia tiene que estar orando, buscando al Señor. En todos los aspectos, por tu hijo, por tu hija, por tu casa, por tu hogar. Tienes que estar orando, tienes que estar pidiendo al Señor por nuestras vidas. El Señor viene pronto. Lo decimos y pensamos, no, bueno, dice que algunos tienen la venida del Señor como tardanza y empiezan a descolgarse y dejan de congregarse y dejan de buscar y dejan de orar y empiezan a dedicarse a otras cosas. Pero, hermano, vemos más que nunca que la venida del Señor está a las puertas. En cualquier momento el Señor puede venir a buscar a su iglesia. Y tus lámparas, nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite. Y nos llenamos de aceite cuando estamos buscando al Señor, estamos orando y estamos en esa santidad. Si no es así, al final vamos a quedarnos. No sé lo que va a ocurrir aquí, pero no va a ser nada agradable. Y la Biblia lo dice. Cuando tú oras en lenguas, tú te santificas y te edificas en tu fe. Eso quiere decir que creces en tu relación con Dios y en tu sabiduría espiritual. Mira, 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:4.
Yo tengo que hablaros de estos temas, porque son temas que edifican la iglesia. Son temas que nos fortalecen. ¿Cómo vamos a anhelar cosas que desconocemos? Pero el Señor dijo que en los últimos tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Él lo dijo. Entonces es una promesa del Señor para cada uno de nosotros. Y si no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Señor que nos bautice. Cuando tú anhelas eso, Dios lo hace. Mi hija Eva fue bautizada durmiendo. Y te puede levantar el Señor hablando en lenguas. Lo puede hacer el Señor en alguna reunión. Lo puede hacer el Señor en una alabanza. Lo puede hacer el Señor en cualquier momento, en cualquier lugar. Había un hermano que no creía en el bautismo del Espíritu Santo, bautista él, que no creía en el bautismo del Espíritu. Y en una reunión el Señor lo bautiza y se tiró todo el día y toda la noche hablando en lengua. No podía parar la lengua, con sangre. Apareció al día siguiente con sangre porque él quería parar la lengua, se la mordía y no podía. Por incrédulo, el Señor le trajo un bautismo tremendo del Espíritu Santo. Así que hermano, tú tienes que anhelar el bautismo del Espíritu, tienes que desearlo, tienes que desear esas cosas. Y no te dé miedo las cosas espirituales, no te dé miedo. Si tiene que enviarte el Señor un ángel a tu casa o a tu cama, que te lo envíe el Señor. ¡Ay, qué miedo! Un ángel. Pues ¿por qué no? Que te lo envíe. ¿Te traerá paz? Si es un ángel de Dios, traerá paz. Si no es un ángel de Dios, te se van a poner los pelos de punta. Ya veo a Alberto con la barba aquí. No. Si es de Dios, tienes paz en tu corazón. Y sabrás que es de Dios, porque los ángeles de Dios son luz. Vienen con luz, luz divina. Pero los ángeles que no son de Dios vienen, vamos, feos. Y tú te das cuenta que eso no es bueno. Y automáticamente lo que tienes que hacer es reprender eso. En el nombre de Jesús, te vas de aquí ahora mismo. Te vas ahora mismo de mi habitación. Dice, el que habla en lengua extraña, ay, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, se levanta, se fortalece, estar ahí fortalecido en el Señor. Vendrán contra ti, pero no podrán. ¿Tú crees que rezando el Ave María tú vas a estar fuerte? Ave María purísima, sin pecado concebido. Así no vas a estar fuerte. Por eso el Espíritu Santo tuvo que venir en Pentecostés. Dice que vino con un viento recio y empezaron todos a hablar en lenguas. Ahí estaba Pedro. Y la gente que estaba alrededor decía, ¡estás loco! ¡Estás loco! Porque las cosas de Dios son locura. Nosotros queremos hacer las cosas de Dios normalitas, sin mucho ruido. Pero las cosas de Dios son agresivas. Y a veces vienen con persecución porque la gente no lo entiende. Cuando Dios sana a ese ciego de nacimiento, en Juan 9, ni los propios padres lo creían. Dice, este sí, parece nuestro hijo. Pero nuestro hijo nació ciego y ahora ve. No sabemos qué le ha pasado. Porque nació ciego y el Señor le puso ojos nuevos. Ojos nuevos. Las cosas de Dios vienen con expresión. Tú tienes que provocar a Dios para que Dios pueda hacer algo. Creemos que Dios hace las cosas sin provocarlo. No, hay que provocar a Dios con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestro cántico, con nuestra entrega al Señor. Cuando provocamos a Dios y obedecemos a Dios, Dios empieza... Y queremos que Dios salga, pero sin provocarlo. No, hay que provocar a Dios. Hay que provocarlo. ¿O no provocó Daniel? No provocó Daniel a Dios. Había un edicto, no se podía orar. El que orara en ese tiempo, al pozo, a la cueva de los leones. Y Daniel dice que como tenía por costumbre, otro hubiera dicho, pues no, porque si me ve, me meten en el... Más vale no orar. A ver, total, si un día no oro, no pasa nada. Si me tiro una semana sin orar, no pasa nada. Pero Daniel, como tenía por costumbre, él prefería la muerte antes que dejar de orar. Fíjate,
Fíjate cómo era Daniel. Prefería morir si hiciera falta antes de dejar de orar. Como tenía por costumbre, dice que abrió las ventanas para que todo el mundo lo viera, porque así lo oraba él, y puesta su mirada hacia Israel, hacia el norte, porque estaban en tierra de Babilonia, él abrió las puertas y allí se puso de rodillas y empezó a orar. Provocó a Dios y dijo, este tiene fe. Y sí, lo cogieron y al foso de los leones. Y cuando entró allí, los leones parecían gatitos. Porque cuando tú obedeces a Dios, los leones no podrán hacerte nada. Pero cuando eres desobediente, entonces sí, por eso necesitamos hacer caso a Dios. Pero hay que provocar a Dios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay dos cosas que son importantes para la iglesia: el orar en lenguas, una, y la profecía. Las dos cosas son importantísimas. Ahora, yo no puedo venir y daros un sermón en lengua, imagínate. O que te quiere mamá, ahí está aquí que te bababa shaka mamá. Y tú te quedas y dices, ¿qué he dicho? Que sé, no me he enterado de nada. Pero si yo digo, oh shekerere babajaya, y el Señor dice que Dios va a bendecir esta congregación. Ah, hay traducción. Si hay traducción, se puede hablar en lenguas porque luego trae la traducción. Yo muchas veces oro en lengua en la reunión, pero al mismo tiempo traigo traducción de lo que estoy diciendo en lengua por el Espíritu Santo. Pero la profecía es diferente, porque la profecía es para consolación, para edificación, para refrigerio a la iglesia. Entonces cuando tú te levantas, antiguamente las reuniones no era como ahora, uno hablaba y los demás escuchaban, no, sino que decía, ¿tenéis salmo? Cuando os reunís, ¿tenéis salmo? ¿Tenéis cánticos? ¿Tenéis alguna palabra? Pero eso lo podemos hacer mayormente en las reuniones de células, donde cada uno tiene algo para aportar, o algo para compartir, o algo para decir. Pero imaginaros aquí si hay 50 personas, hoy no, somos menos, pero si hubieran 50 personas y cada uno dijera algo, no acabaríamos nunca. Pero las reuniones antiguas en las casas era, ¿qué te ha dicho el Señor esta semana? ¿Qué te ha dicho el Señor hoy? Y cada uno traía una palabra, traía un salmo, traía una alabanza, traía algo, y todos participaban. No es que había uno que enseñaba y los demás escuchaban. Hoy lo hemos hecho así, de esta manera. Pero había una participación de todos en la reunión. Pero la profecía, cuando tú eres tomado por el Espíritu Santo, tú no puedes callarte. Si tú eres tomado por el Espíritu Santo, si yo estoy aquí predicando y tú eres tomado por el Espíritu Santo, hermano, yo no puedo reprenderte. Al contrario, tengo que callar y escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque estás trayendo una palabra para la iglesia o para alguien en particular. Quiero que lo entienda. Por eso hay gente que no lo entiende. Hay gente que hay iglesias donde no se puede ni levantar la mano, ni decir aleluya, y todos calladitos, y no se puede decir nada. No, eso no es lo que dice el Señor. Porque en medio de la reunión pueden haber cánticos, pueden haber salmos. Ahora, dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando tú hablas en lenguas, tú eres edificado, fortalecido y entras en la oración perfecta. Pero cuando profetizas, estás edificando a la iglesia, trayendo, como dice la palabra, una palabra. En 1 Corintios 14:3, el verso anterior, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira, ahí están las tres áreas de la profecía. La profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. No es para traer juicio. No es para traer juicio. Es para traer edificación, es para traer consolación y para traer una exhortación. Una exhortación no es disciplina ni juicio. Exhortación es corrección, pero en el amor de Dios. Eso es exhortar. Te exhorto a que camines en el Señor. Te exhorto a que no dejes la congregación. Te exhorto
a que sigas buscando al Señor, a que sigas orando, a que sigas santificando tu vida. Eso es una exhortación, pero no es juicio. No es juicio. Aquí dice el Señor que va a venir sobre ti una enfermedad. No recibas eso, porque no trae juicio el Señor en la profecía. Porque Dios es todo amor. Él no trae profecías raras en las iglesias, donde se levanta alguien y dice: aquí dice el Señor que ese pastor lo vamos a quitar y van a poner a mi marido. Eso dijo una mujer en una reunión. Profecías de todo tipo. Profecías de todo tipo, hermanos y hermanas. Profecías de todo tipo. De la carne, que no son conforme al Espíritu. Pero cuando algo es del Espíritu, se nota. Cuando algo es de Dios, se nota. Como en las caídas. Hay caídas que son de la carne. Cuando alguien pone el pastor, alguien pone la mano sobre alguien y la gente se cae. Hay caídas que son de Dios, pero hay caídas que son de la carne. Hay caídas que como al predicador no se le cae nadie, dice: me caigo por compasión. ¿Para qué? Y algunos miran para atrás y todo, hacen así y a ver si hay alguien que me va a recoger. Y entonces se tiran. Hermano, no, pero hay caídas que son del Espíritu, son de verdad. Está lo verdadero y está lo falso. Hay lenguas que son del Espíritu y hay lenguas que son de la carne. Hay gente que cree que ha sido bautizada en el Espíritu y no ha sido bautizada en el Espíritu. Simplemente son lenguas aprendidas. Porque un día el pastor le dijo: a ver, dice, y empezaron, pero nunca sintieron el río del Espíritu, nunca fueron bautizados. Y se piensa que son bautizados en el Espíritu Santo. No, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle al Señor que te bautice de verdad. Sentir la gloria, sentir la presencia de Dios en tu vida. Lenguas del Espíritu, lenguas de la carne y lenguas que son del diablo también, porque también hay lenguas que son del diablo, pero las lenguas que son del diablo no traen paz a tu vida. Tú sabes que eso no traen paz a tu corazón. Por eso lo que viene de Dios viene con fuego y viene con paz a tu vida, viene con orden suyo. Pero así como hay cosas que son del Dios, hay cosas que son de la carne, y lo que no es. Primera de Corintios 14, 1 dice, en adelante, del 1 al 5. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, que los procures, que los busques. Procúralo, búscalo, pero sobre todo que profeticéis, no te importe. ¿Qué es profetizar? Fíjate la oración de profecía, lo que es oración, y al mismo tiempo estás orando y profetizando. Gracias, Señor, yo te doy, Señor, por esta iglesia, porque sé que pronto vas a traer, Señor, esas vidas. Gracias, Señor, por esas familias que van a venir, por esos jóvenes que van a venir. Gracias, Señor, por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi marido. Gracias, Señor, porque sé que lo voy a ver entrar por estas puertas. Sé que lo voy a ver, Señor, levantando las manos. Sé que voy a ver, Señor, la bendición tuya sobre él. Sé, Señor, que no va a faltar nada. Estás profetizando. Estás declarando lo que el Señor ya quiere hacer. Y cuando tú estás profetizando, Dios está empezando a obrar. Entonces tenemos que aprender a orar en profecía. Dice que seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que profetices. Gracias, Señor, porque sé que tu bendición viene de camino. Gracias, Señor, porque sé que no va a faltarme nada, que aunque el diablo venga con malos pensamientos, Señor, yo sé que tu paz va a venir sobre mí, que me vas a llenar con tu Espíritu Santo. Así estás anticipándote al enemigo. Pero cuando tú oras, hay gente que ora en debilidad. Ay, Señor, porque yo sé que no valgo para nada, porque sé, Señor, que soy un miserable, porque sé, Señor, ¿qué valgo yo, Señor, si yo no valgo para nada? Aquí estoy, Señor, como un gusano, como una cucaracha, Señor. ¿Tú crees que esas son formas de orar? Pero hay gente que ora así, como cucaracha, y no estás agradando al Señor porque tú no eres una cucaracha. Tú eres un hijo y una hija de Dios, y tienes que orar como un hijo y como una hija de Dios.
¿O entiendes? ¿Estás entendiendo lo que te digo? Pero hay gente, así los he escuchado yo. Ay, Señor, porque me voy a morir pronto, Señor, porque, ay, Dios mío, qué enfermedad más grave que tengo. Señor, ayúdame, Señor, si es tu voluntad. Señor, aquí estoy. Ay, pobre de mí. Y el Señor desde el cielo mirándote dice, ¿esto qué es? Ay, ¿esto qué es? Así no te ha enseñado el Señor. Así no te ha enseñado. Tienes que valorarte. Te tienes que valorar. Nos han enseñado que contra más chafados estemos, mejor. Y contra más pobres seamos, más agradamos al Señor. Y contra más miserables seamos, más agradamos al Señor. Eso no es humildad, eso es miseria. Tú tienes que orar como un hijo de Dios que eres. Gracias, Señor, porque tú me ayudas. Gracias, Señor, porque sé que en ti me puedo levantar. Gracias, Señor, porque sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque sé que aunque soy débil, dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Y así tienes que orar, creyéndole al Señor. Creyéndole al Señor. Y en la medida que vas orando, te vas fortaleciendo. Y el diablo se va apartando de ti, y dice, con este no puedo porque este sabe orar. Este sabe. Señor, dice tu palabra, Señor, que tú vas a prosperar todo lo que emprenda, que tú vas a prosperar mis caminos, Señor, que tú me vas a dar todo lo que pida orando, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres el poderoso, el que hace todas las cosas más abundantemente de lo que te pido. Así estás progresando en el Señor. Amén. Sobre todo que profeticéis. Pero cuando tú oras, no te levantas. Estás en derrota. Amén. Tengo que enseñar a la iglesia, porque la iglesia, si no se le enseña, vamos mal. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. O sea, el que habla en lenguas espirituales, en lenguas angelicales, nadie le entiende. Si yo oro en un idioma, como he dicho antes, conocido, aunque sea chino, aunque sea japonés, alguien me entiende. Pero aquí dice la palabra que el que ora en lengua, nadie lo entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Por el Espíritu habla misterio. Y tú estás hablando misterio. Está trayendo revelación a tu vida. Oh, y tú estás ahí orando, que tú no sabes lo que estás orando, pero estás orando misterio. Y Dios está trayendo revelación a tu vida, te está fortaleciendo y levantando. Porque mientras estás orando en lengua, tú no estás pensando. Y tu mente descansa. Y necesitamos darle descanso a nuestra mente. Hay que darle descanso a nuestra mente. Porque nuestra mente nos traiciona. Nuestra mente nos traiciona. Engañoso es el corazón, traicionero. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que el apóstol Pablo dice ahora, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Pablo decía, ojalá que toda la iglesia hablara en lengua. Ojalá que todos estuvierais bautizados en el Espíritu Santo. Ojalá, dice. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Y cuando habla de lengua extraña. No habla de inglés, francés, alemán. No, está hablando de lengua. Lo hemos leído anteriormente, lenguas. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque hay el don de lenguas, pero también está el don de traducción, el don de interpretación de lengua. Algún día veremos esto en 1 Corintios 12 y veremos la lista de los dones del Espíritu Santo, donde hay dones de profecía, donde hay dones de milagro, donde hay dones de exhortación, de fe, dones de lengua, de profecía. Pero aquí hay dos dones que nos está hablando el Señor que son valiosos para nosotros: don de lengua y don de profecía.
La palabra de Dios nos instruye a que anhelemos los dones del Espíritu Santo. Nos enseña que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Eso significa participar juntamente con Él en nuestro caminar como cristianos. ¿Habrá alguna comunión más firme con el Señor que cuando oramos en lengua? Porque estás hablando el idioma del Espíritu Santo. Y cuando tú estás orando en lengua, estás orando el idioma del Espíritu Santo. Y es cuando más comunión tienes con el Espíritu. Por eso necesitamos y desearíamos y anhelar y que todo eso venga a nuestras vidas. Porque hay gente que ha recibido el don de lengua y lo ha dejado ahí como algo que no sirve, como algo que no vale, como algo que no se usa, como algo que, ¿para qué quiero yo esto? Si Dios te lo ha dado, es porque quiere capacitarte. Dios te quiere capacitar. Yo tengo que hablar de esto porque si yo hablo de esto, vais a empezar a anhelar esto y vais a recibir esto. Quizás durmiendo, quizás en una reunión, quizás cuando yo llame un día a traer, porque Dios lo hace, pero es necesario. Si Dios te lo da, no lo tengas ahí muerto, porque Dios te lo ha dado para que te fortalezcas, para que te levantes, porque sabe que lo necesita. Mi suegra no quería el don de lengua, ¿y esto para qué es? Y sin embargo recibió un toque del Espíritu Santo tremendo y unas lenguas tremendas de parte de Dios. La recibió. Claro, pero si se duermen, si se dejan ahí dormidas, eso no sirve, eso no vale. Porque es un arma, es como el que tiene un arma poderosa y no la usa para nada. Tienes que usar el arma de Dios. Tienes que usar lo que Dios dice que tienes. Y hemos cantado, yo tengo lo que Dios dice que tengo. El don de lenguas es una poderosa arma espiritual para derribar al enemigo, para libertar a los cautivos y para que la palabra salga con poder de nuestra boca y de la boca de los siervos de Dios que predican. Efesios 6:17 al 20, mira aquí lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo, que era un fariseo perseguidor de la iglesia, donde cuando mataron a Esteban, él consintió en su muerte, y dice que las ropas se la pusieron a sus pies, y él estaba allí dando su aprobación. Sí, apedrearlo, matarlo. Esto es hay que matar a toda esta secta de los cristianos. Él no creía en Jesucristo. Era fariseo, judío, celoso del templo, celoso de la fe judaica, y perseguía a los cristianos. Pero dice que, yendo en persecución a Damasco, por el camino, el Señor viene, lo tira del carruaje donde estaba, del caballo, de lo que tuviera él, lo tira al suelo, y allí viene una luz gloriosa sobre él, una luz más a mediodía, más fuerte que el sol, lo deja ciego, ve a Jesús y Jesús le habla y le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El cambio que Dios hace en ese hombre. Fíjate, si Dios quiere, Él solo puede convertir a cualquiera. Si Él quiere, puede convertir a cualquiera. No nos necesita a nosotros para nada. Él nos da el privilegio de predicar la palabra a otros. Porque Él puede enviar un ángel y puede traer miles en un momento. Pero Él quiere que seamos nosotros, su iglesia, el que hablemos a otros del Evangelio. Que prediquemos a otros de su palabra. Voy acabando esto. Efesios 6 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo y la espada del Espíritu. Dice el 18, orando los viernes por la tarde un poquito. No, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Cuando tengas un rato, ora. Pero no oramos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo? En el Espíritu. Orando en el Espíritu, con toda oración y súplica. Y velando en ello. Quiere decir que no te duermas, que no lo dejes. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros hemos visto el milagro que Dios ha hecho en Willy. ¿Sabemos quién es Willy? Willy es el hermanito de Alfonso. Willy estaba metido en las drogas. De Manolo, Alfonso digo yo, Alfonso es el hermano de Manolo, que ha venido, lleva tiempo sin venir, pero es el hermano de Manolo. Estaba metido en lo más profundo de las drogas, estaba
estaba perdido, pero perdido a tope, perdido por todo sitio. Pero Manolo se quedaba a dormir en nuestra casa, en nuestro hogar, y venía a las 8 de la mañana los domingos a orar aquí. A las 8 de la mañana, Manolo, aquí, de rodillas, con lágrimas en los ojos, orando por su hermano, pegando puñetazos en el suelo, clamando por su hermano, derramando lágrimas aquí, pegando ahí como podía él, orando, Señor, Big Willy, Big Willy, Big Willy, Señor, Big Willy, orando en lengua y orando como sabía, clamando a Dios, que a mí me daba hasta vergüenza. Digo, las 8 de la mañana, los vecinos nos van a echar de aquí, van a venir la policía. Porque no penséis que él oraba, Padre nuestro que estás en los cielos. No, él chillaba, él clamaba, con clamor, con lágrima, con ruego, pegando golpes aquí, Señor. ¿Por qué? Porque tenía necesidad, porque amaba a su hermano. Y Dios se le revela a su hermano un día, y de la noche a la mañana, ¡plaf!, lo saca de la droga, sin mono, sin ningún tipo de adictivo, ni metadona, ni nada. Lo saca de la droga. Pero ¿sabes cómo está ese chaval cada vez que viene aquí? Ese hombre cada vez que está aquí está, está orando en lenguas todo el tiempo, orando en lenguas como un loco. Pero como no hay necesidad en nuestras vidas, no somos capaces de clamar ni de orar, porque vivimos tan cómodos que no tenemos necesidad de orar. Entonces el Señor tiene que hacer así. Vamos a empezar a sacar cosas. Vamos a empezar a sacar cosas de nuestra vida para que nos encontremos incómodos, para que tengamos que empezar a clamar a Dios. Cuando hay carga, eso lo pone Dios. Aunque tú quieras tener carga, si Dios no te lo pone, no lo vas a orar. Pero cuando tú tienes carga por las almas, por los jóvenes, por la gente que inconversa, por los perdidos, y Dios te pone ese sentir y ese clamor, tú tienes que orar, tienes que clamar a Dios por todo eso. Bueno, la vida de Dios es una vida viva, pero tienes que crecer, porque el que crece, el que da el crecimiento es Dios, no lo da el pastor. Dice la palabra que el que da el crecimiento es Dios. Apolo regó, el otro sembró, pero el que da crecimiento es Dios. Y si tú no creces en la fe es porque algo está fallando. ¿Ven? Algo falla. Porque el que da el crecimiento es Dios cuando tú lo buscas. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, decía Pablo, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque estaba metido en prisión, y con denuedo hable de él como debo de hablar. O sea que cuando tú estás orando por el pastor, para que dé la palabra correcta, estás orando por los siervos de Dios, Dios quiere que tú estés ahí en ese clamor también, orando por tu pastor, orando por aquellos que están llevando el Evangelio a otros lugares. Amén. Entonces, hermano, yo necesito la ayuda de la iglesia. Esto es una obra que la hacemos entre todos. Todos hacemos la obra. Unos oran, otros sirven, otros hacen una labor, otros hacen otra. Todos no van a estar 4 horas orando, porque todos no tenemos la capacidad de estar 4 horas orando. Porque, a ver, si todos estamos orando, y aquí está, imaginaros que estamos en un retiro espiritual de todo un día, y tenemos que comer a mediodía. Si todos oramos y no hay nadie que esté haciendo la comida, alguien tendrá que hacer la comida, ¿no? Es que todos somos necesarios en el cuerpo. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas facultades, no todos tenemos las mismas virtudes. Unos cantan, otros están haciendo actividades de ordenador, otros de cocina, otros de limpieza, otros están haciendo otra labor, pero todos somos necesarios en el cuerpo. Amén. Pero no te desmorones pensando, ay Señor, que yo no sirvo para estar 1 hora o 2 horas orando. Bueno, esfuérzate en orar aunque sea 1/4 de hora, pero esfuérzate. Alguna pequeña comunión tendrás que tener. Ahora, qué bueno es que dispongamos en este año